Peggy 18. Gracias por suscribirte. Un año juntos. Y no me invitaste al cine ni una sola vez. Desgraciado. Con balazo y todo aguantado. Una campeona. Come on, Snake. Come on, Snake, come on. Oh, qué potito. We made it. Un poco plano. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Juego de Play 2. No puedes pedirle esto peras al olmo. Para ser un juego de Play 2 está de putísima madre. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Me parece ok. Volveré. Tatán, tan, tatán. Tatán, tan, tatán. Promise me. No prometerá. Se bugue en el reflejo del agua, ¿eh? Como subía y bajaba. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Otro Baby Rocket? Baby Crockett, ¿no? ¿Era? Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now,
Consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. ¿Daltonismo? Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both vale, fue slowly antes. being eaten away by the karma of Lo de la others. exposición a la radiación. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. Sin comunismo y sin capitalismo, estás But jodido. reality continued to betray me. Anarquía. ¿No entonces? In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos.
It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. Suele All I pasar. could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. Somos carne de cañón. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. Ah, pues muy bien. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. Sí, But muy my bonito, pero muy child was tonto, ¿eh? snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body. Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué coño llega hasta los pechos? Debería ser una cesárea, ¿no? Entonces, claro... No sé. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge.
There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. Joder, 10 minutos. In Es 10 muy minutes, poco Migs will tiempo. come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. No puedo mover la cámara. Let's make this the greatest Vale, 10 carga al minutes of patriota. our lives, Prepárate, Jack. te va a destrozar. Juan, te va a destrozar. You're a soldier. Juan, no lo Finish hagas, your vete. mission. Huye, estás a tiempo de irte con la chipa Prove guapa, your vete. loyalty. No la cagues. Juan, vas a morir. Lo Face sabes, me. ¿verdad, Juan? No, Juan, no lo hagas. Let's see what you're made of. Mierda. You're not the man. ¡Ah! Joder. All these years and still nothing. Run quick. Excellent, Jack. You can. Joder, eso es muy lento. Time to play rough. Joder, jefa. You'd better run. La madre que te parió, loca de los peines. ¿Qué es? ¿Hueso roto? Joder. Venga. Nice. Me cago en tu puta madre, coño. You're not the No. man I thought. You'd better run. Cura, cura. Nos va a matar. Nos va a matar. Comida. I want some more. Vale, tenía la barra entera. Vale, vale, perfecto. Joder. Here I come. Una herida de disparo. Vale. No. Nice start. ¡Ah! ¡Joder! Move or you're dead. Es que no le hago una mierda, tío. ¿Dónde está? ¿No puedo mover la cámara? Ah, no me deja, está bloqueada. Mierda, es que no sé hacer el close quarter, tío. Heads up, Snake. No sé hacerle el close quarter, mierda. Es que no sé cómo pararle la luxación, ¿entiendes? Let's see what you're made of. Is that all these? Vale, entonces le paras. Go for it. Vale, y ahí, le paras y le haces eso. Vale, bye. You're not the man. Joder. Run quick. Hija de puta. La madre que te parió, coño. Herida de disparo, vale.
He's gone. There he is. Vos, Borja, estás escondido aquí, sí, sí. Está muy jodida. I found you. Brace yourself. No, You're not No. the man I thought. All these years and still nothing to show. no hay nada, ¿no? Para coger. O con 10 balas no me la cargo, ¿eh? I found you. Brace yourself. No, no. ¡Ah! ¡Joder! Move or you're dead. Cinco balas, no me la cargo. Brace yourself. Después de todos estos años. ¿No has aprendido nada? Yo jamás aprendí nada nunca. Joder. Hija de puta, qué chunga que eres. Con una bala me quedo gordo. Joder, qué zorra que eres. Espera, que me va a matar. ¡Buf! Por favor. Joder. Hija de puta que eres. Coño. Me he quedado ya sin... Lo tengo. ¿Ya? ¿Ya está? ¿The winner? ¡The winner is Juan! ¡Tiri, ti, 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 tiri! La patriota. ¿Qué traje es el que mandó? Madre mía, lo que me ha costado. Su puta madre. El viejo chocho. ¿Qué hostias pega? Take this. Keep it safe. Me lo quedo, me lo quedo. Prometo gastarme el dinero en putas y en alcohol. I promise you. De vos no la decepcionaré. Only hope. Ay, el patriota, hombre, claro, claro. Munición infinita. Su puta madre. Para la partida plus. Que no habrá, claro. Why are you giving me this? Uy, me ha tocado una pierna. Que eres como mi madre, joder, no toques.
Or should I say, Snake? Que no, que es Juan el Serpiente. You're a wonderful man. Es John Doe, alias Juan el Serpiente. Kill me now. Joder, jefa, pero es que se va a ensuciar el prado con lo bonito que es, lleno de flores blancas. No sé, a ver, matarte me da igual, pero no jodas las flores. Jope, tío. There's only room for one boss. Eso es mentira, y todo el mundo lo sabe. Eso es mentira. Eso es mentira, que se lo digan a Hub. Que se lo digan a Hub. Hombre, siempre hay hueco para 1, 2 o 3 bosses. Hombre. Aunque el auténtico boss siempre estará ahí. Vale, he hecho una captura. Qué triste. Yo nunca la quise matar, tío. Ah, mira, no sabía que podía ampliarlo. No puedo meterme en primera persona, ¿no? No. Jefa. No hay nada por ahí, ¿no? Si dejamos que pase el tiempo, caerán las bombas y moriré, ¿no? ¡Ah! Gracias, Juan. No he sido yo, ¿eh? Ha sido él. No. Deberían de haberme dado un logro por no apretar el trigger. El que no mató a The Boss. Lo llamaban. Mira el caballo. ¿Qué pasa, horses? No te comas a la jefa, ¿eh? Oh, míralos. Por fin juntitos. Ah, la serpiente blanca. Si la cazas no la podremos comer. A él le ha pasado lo opuesto. Ella, ¿vale? Cuando te cuenta su historia, ve el rojo como el blanco. Y a él le ha pasado lo opuesto. Él ve el blanco como el rojo. Oh, se ha morido. Qué lástima, qué gran personaje, ¿eh? La jefa. Sí, señora, la jefa. Va, dale duro, vámonos de aquí. Que ahora lo veo todo con un filtro de color rojo, ¿sabes? Sanguinario. No. Se acaba de cargar a su mentora. Snake? ¿Eh? Yeah. Huevo. ¡Ah, y volaba, y volaba! Un retorno va muy fino, ¿eh? Si te das cuenta, hace cosas raras. Ya. Esa miradita de mujer fatal. Yo te dije que podías confiar en mí. Y pone carita de... ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? Te he dicho yo que un rotor iba mal. Ah, no. Que le han disparado. Vaya hombre, mira quién es. Y se las asca los cojones. ¡Ocenote! ¡Me no te vas por el culo! ¡Que tu madre está en el prado! Ve a llorarle un rato, hombre. Bueno, es el final, desgraciado. Ve a llorarle a tu madre, hombre. Cago en tu puta madre. Espera. El equipo que te deja, oye. Nunca hay que quitarse las armas. Hasta estar en lugar seguro. Ah.
Vaya hombre, nos ha jodido Lala. Su puta madre. No, no seas niño malo. Eso no es... ¡Caca! ¡Caca! ¡No toques la... No. Puta madre que me acabo de cargar, cabrón. Toma, hijo de puta. Tomar ahí mis juguetes. ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Uy! Me cago en el enano de mierda. Un rubio de bote. Cipote buenenote. ¡Ay! Desgraciado, muy heavy. ¡Me estás llevando, gordo! ¡Me cago en Dios! La madre que te parió. Rubio del cojón. Toma. Puta madre. Aplastar. Distanciado. Madafaca. Hostia, ¿cómo se dice gilipollas en ruso? Va, cuéntamelo. ¡Ay! No, 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 ay. Te has pasado, te has pasado. Ay. Vamos a ver, Juan. Eres un maestro en Close Quarter Combat. ¿Qué estás haciendo? Te estás pegando como un barribajero. Eso, eso. Muy bien. Concéntrate, hombre, concéntrate. Ya está, el postureo. Cago en la mano. The fighting. Round 2. Ahora, fight. Yes. Yes. Ay, 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 ay. Hombre, que no me quites, gilipollas. ¿Pero qué haces? Pero que hay que manejar del avión, carajo. Sí, hay una mujer al volante. Estamos jodidos. Vamos a morir todos. Está. ¡Ay! Agujerito, Te gusta tapar agujeros, majete. ¡Ay! ¡Ay, ya está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí está. Meca luxada, proyección al suelo. Muy bien, ahora ha sido derrotado. Round 3. I picked up a few new moves. Ay, muy mal, muy mal. ¿Qué pasa? ¿Que le has dicho a mamá que te enseñara? Ya estamos. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! Oh. Todo se complica, Ala, sacó la pistola. Ahora no puede defenderse con sus propias manos, tiene que tirar del hierro. Un auténtico guerrero, no necesita armas. Hombre. What do you say to one last showdown? Yeah, all right. Hostia, nunca me acuerdo qué pistola es, tío. Nunca me acuerdo qué pistola es. Mierda. Ahí, ¿Viste? Juan también sabe hacer piruetas. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¡Qué cabrón! Izquierda, derecha. Izquierda. Izquierda. Izquierda, ¿no? Yo creo que también es izquierda. Derecha. No. Izquierda, derecha, izquierda. Entendido. Mierda, eso no es el truco de Konami para los créditos de los juegos. Pues. No. Tu nombre de verdad, hombre, Juan. Maybe. And I'm not an ocelot. We're men with names. Él es Juan. My name is Adamska. What's yours? John. Juan. Very well, John. Adamska, no me acordaba. De lo de Adam puede ser, ¿no? But I won't forget it. Uy, se me ha escapado. Come on. Para mí siempre será esa Saska. Vale, izquierda o derecha. Oh, Dios mío, tengo una duda circunstancial. Pim, pam, pum. Boca, Dios de atún. Venga, vale, izquierda. Seguro que la voy a liar. Somos capitalistas. Venga, va, la izquierda me va a disparar.
¿Le disparo o no le disparo? ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¿Lo viste? Pues te la comiste. No morirme alcanza. My luck has finally changed. No ha cambiado, simplemente no te he querido dar. Tonto los cojones. Si no hago una paradoja temporal en la que destruyo la línea a tiempo. Vale, y tenemos que volver atrás en el pasado como en The Flash. Así que no. Por supuesto que nos encontraremos otra vez. Hala, hasta luego, Adam. No me acordaba, tío, se llamaba Adam. Podría haberme dado un logro por no haber esperado. Solo faltaba esa silla alguna. Hasta luego. Se despiden los dos, se dan 2 besos. Hasta luego, Juan. Hasta luego, Adam. Ahora, ya hemos sobrevivido. De puta madre. Por favor, súbete a la cremallera. Qué gracioso. Hemos sobrevivido. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas muertes he tenido en esta partida? Pues no lo sé, pero creo unas cuantas. Yeah, you sure did. ¿Y la jefa dónde está? Ya se la comió el caballo. Joder. Caníbal. Sí, sí, pobre jefa, Esta mierda. Esto no acaba nunca, tío. Esto parece el Señor de los Anillos en el retorno del rey, macho. ¿Cuántos finales tiene? Pues no lo sé, no tienes nada pesado que tirar por ahí. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. ¿Dónde está Maverick cuando se necesita? Joder. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19... Hala, vuelta a la base, vuelta a la base. Aborting mission. Salvados por artes de magia. Look, the MiGs are turning back. Mira, nos deja entender nuestra noche de lujuria. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Ay, gracias a Buda. Ay. ¡Snake! ¡Snake! Me cago en la puta. Mierda de teléfono. ¿Qué pasa? Well done, ¿Qué ha pasado? Hombre, pero que me iba a besar con la rubia, chico. Qué inoportuno que eres, macho. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, deja de pensar en follar, horny de mierda. It should be smooth sailing all the way to Alaska. Alaska, I'm sending Alaska. someone out to Galena Base to meet you. To me? Mira, ¿y es donde acaba David? The En DCI and the Alaska. president himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. No le hagas esperar, su puta madre. Antes de ir para allá. Madre mía. Ahora va. Volando voy.
volando vengo. Aquí yo estoy, volando por el cielo, volando voy. ¿Quieres guardar? Pues sí, guarda, por guardar. Y ya estamos al final del juego. Ahí ya es todo cinemática. Está guapísimo, tío. Pasa que se me da fatal. Pero está guapísimo. El power, volumen, el tuning y el especial. El especial que trae. El extra 2000. Tecnología puntera, de la buena. Me han cambiado el traje. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Ahora, una cena, pues ya sabes, chavalote, bájate la cremallera. Dale de cenar. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? ¿Qué hay de cenar, mi querido Borja? Madre mía. Longaniza con un par de huevos. I don't take orders from anyone now. Sí, sí. Mucho vinito y sirope de fresa para acompañar. Es que así se lo comen mejor. Con más gusto. Venga, Juan, déjate llevar, hombre. Claro que sí. Que ya lo estabas deseando, hombre. Lo estabas deseando. Deja que la rubia te haga suya. Claro que sí. Ay, 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 ay. Ahí delante de una chimenea. Me cago en la puta. Tira la radio. Pesados. La mierda del teléfono de los cojones. Madre mía. Aún lo estaba pagando a plazos. Bueno. Lo que hace uno por echar un polvo. No me jodas. Juega, que se podía Snake. Pues claro. Si ella lleva todo el puto juego queriéndoselo pasar por la piedra. Pasa que él se hace el estirado, está ahí siempre tenso, mirando hacia otro lado. Y no quiero, no quiero. Pues normal. Al final el hombre se ha dejado llevar. Ha terminado ya la misión, se ha relajado y se ha dejado llevar por sus instintos primarios. El chiqui chiqui pam pam. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo se siente al ser un hombre utilizado? Juanito, te han follado y se han pirado. Bienvenido a la nueva era. Bienvenido al siglo XXI, chaval. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book Acaban of de mandar un WhatsApp. Genesis. No jodas. In that story, it was Eve who was Es tempted by the Carlitos. snake in the Joder, garden. está a 50 grados This time around, it ahora was mismo ahí Eve en who Sonora, tempted the pobrecito. snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, Snake. Mira, mira. Está Juan cuando le hizo la captura, ¿ves? Y detrás ahí. Goodbye. Kissus. Y las mariposas. Madre mía, esto es los USBs de la época, ¿eh? Y esto es el reproductor MP3. Bueno, ahora es FLAC. El MP3 ya que se ha quedado anticuado. Me usaron como un trozo de carne. Ahí, 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 ahí. ¿Qué hombre no ha deseado ser utilizado como un cacho de carne? Vamos a ver, le doy al play. Ya está. Tecnología puntera del siglo XX. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't Por sent alguien by como Khrushchev. Eva, todos por favor. ¡Ah, ah! I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. Claro que no. I'm an agent of the People's Republic of China. For the Eres una china, su puta madre. Pues sí que está operada. Army. It was all a lie. I tricked you. Suele pasar.
Ay. Los mejores polvos siempre empiezan con una mentira. La tengo grande, soy complaciente, duro mucho, esas cosas. The philosophers still exist in China too. Ahí el purete después de echar un casquete. Está ahí pensando, me escuece. Eso es que ha sido bueno. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place. Saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov. Y la pregunta es, ¿quién es la auténtica Eva? O el auténtico Eva. Legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. Dura 14 segundos y media 4 centímetros. Venga ya. Eso me pregunto yo. ¿En tus directos eres realmente tú? ¿O el Borja que interactúa conmigo es solo un personaje? La verdad es que muchas veces ya no sé dónde está el personaje y la persona. Porque muchas veces a lo mejor estoy teniendo una reunión familiar y me pongo a hablar así. Se me queda mirando como diciendo, ¿qué haces? Y yo, oye. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. ¿Tú sabes que Lobo es malo? She knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. Pagaría por hablar contigo si usas esa forma de hablar. Lo haces cada vez que te suscribes, ¿no? Estás pagando por escucharme hablar así. Como un adulto de 41 años, poniendo voz de pito y diciendo sus normalidades sin sentido. Todo el mundo lo sabe. Y te gusta, guarrilla. Asa, asa. ¿Cómo sabemos que de verdad no está mintiendo ella? Porque dice, he mentido muchas veces, pero ahora no estoy mintiendo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la mentira es una mentira. ¿Y cómo sé que es verdad la mentira o la mentira es verdad? Uy, vale. Joder, hay amores que matan, nena, no. Momento serio, momento serio. Madre mía, se dejó llevar por el corazón. Y dijo, no voy a matarlo. And not because you saved my life, but because I made a promise to the boss, and I intend to keep it. I just wanted you Por el amor de esa mujer. Las pintas de ellas mola mogollón, ¿eh? La chupa de cuero, la burra, las gafas. Motel al 100%. Pasa que las otras gafas no sé para qué las lleva. Porque está todo el juego sin ponérselas, prácticamente. Oh, no. Este mensaje se va a autodestruir. Me cago en la puta. Que era nuevo. Mierda. Las tetas al aire, innecesario. Pero no me quejaré, yo tampoco. Es que no lo sabes, viene con airbag, va asistida. En caso de un accidente, rebota. Anda, mira. Paramedic, Sigid, Cero. Muy bien, muy bien. Y el presidente. A sus órdenes, presidente. Míralos.
Hala, la condecoración, medallita. You are above even the boss. I hereby award you the title Ahí con el of simbolito Big de los Fox Boss. Sound. Bueno, en verdad es el de Kojima Production, pero bueno. You are a true patriot. Era un verdadero patriota. ¿Dónde estás? ¡Míralo! ¡Adam, hijo de la gran puta! ¡El postureo! Cago en Dios y tu puta madre. ¿Qué haces ahí detrás escondido? Ah, me ha dado la mano. ¡Vamos! Cero morirá por obesidad. Sigid morirá por suplantación de identidad. Paramedic, no me acuerdo qué le pasa. Empieza a contar. Por ahí estaba Campbell, ¿no? ¿Quién era Campbell? No me acuerdo. No, mentira. Campbell sale por primera vez en el Operation Ops. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. El negro porque murió por negro. Pues, en verdad, sí. Porque lo decía el guión. Pues mira que llega a tener una gran carrera armamentística, pero se lo cargan en Shadow Moses. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgan fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Eso no se lo esperaban, ¿no? Claro, es que le das un juguete así a un psicópata como este, ¿qué esperas? ¿Que no lo vaya a usar? Pues claro que lo va a usar, cojones. Claro que lo va a usar. Lo raro es que no lo use. Boom. Petarditos. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth.
her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Cuando pasé este juego por primera vez lloré a mares. Uy, yo también. Ay, saltaron lagrimillas. Ay. Tiene el logro de ser el primer Broken Hit de mi vida a nivel jueguil. Hostia. Hay muchos juegos así muy patateros, pero este es muy bueno. La jefa. Gran patriota, la jefa. Sí, señor. Lo he dicho, siempre me he quedado con las ganas de jugar un Metal Gear con ella. Tendría otro nombre, lo más seguro. El proyecto Metal Gear inicia aquí, ¿vale? Con este. Pero hostia. Bueno, ya un mogollón, que hicieran un Metal Gear con la jefa. Hacen los hijos de Beat Boss. Nada, hombre. Solo me sacan 9 años. No, ¿en el CD? Hombre, mira quién es. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Que se ha muerto mamá, desgraciado. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes. Ocelot, claro. Siempre está detrás, liándola. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Es el gran malo de la saga, tío. Es el gran malo de la saga. Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Ahora llamando al otro teléfono. Ha dejado el rojo para llamar al negro. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. Qué balote. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Groznygrad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. Madre mía, fullero. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Adam. Mi cachis no lo sabía. Of course. I'm always at the CIA's disposal.
Mr. Director. ¡Hala! Está metido en todos los fregados. Qué cabrón. El jefazo. Muy bien, me han dado el logro de la iguana. Madre mía, tú. Duración de la partida, 19 horas. Guardado 21. Continuaciones 30. Modo alerta 57. Madre mía. Humanos asesinados 8. Joder, es que en el último tramo se me hincharon los cojones y tiré de la cerda a lo John Rambo. ¿Qué quieres? Herido gravemente 92. Uf, lo que no me extraña es que aún siga vivo. Daños totales 28. 28 barras de vida. Joder. Medicamentos con vida 10. Plantas y animales capturados 27. Comidas ingeridas 72. Sí, es que tengo hambre. Objeto especial sin usar. Pues no lo he usado porque no sabía que lo tenía. Si no, lo hubiéramos usado. ¿Cómo que el director? Sí, hombre, sí. El tío trabaja eso a doble triple banda y el cabrón va por detrás liando la parda. Sí, lo hace todo él. Si él realmente es el brazo que va por ahí tirando de los hilos por detrás en toda la saga, es él, es él. Siempre está metido celos detrás, siempre, siempre. Me han dado la cámara, me han dado el Patriot. Pintura de cara verde. Me han dado el smoking. Ah, es verdad, del agente secreto. Víctima de la moda y eso. El DPM más... Eso ya lo tengo, hombre, ese ya lo tengo. Ese ya lo tengo porque cuando empezamos la partida le dije que me gusta Metal Gear Solid 3, te lo dan, si no, no te dan ese traje. Y el 1 y el 2. Esto lo jugaremos también. Así que pues nada, pues lo vamos a dejar ya por hoy. Ya hemos acabado, nos hemos deleitado con el último tramo, que lo dicho, eso no lo resubiré a YouTube porque me van a pegar un capón importante. Y espérate, aquí, bueno, no me ha llegado ni una notificación de copyright ni nada, ni una historia extraña, pero te quedas, eso de ser tan explícitos, pero bueno, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Pues nada, pues lo dejamos aquí, lo dicho, mañana no hay directo, el martes no hay directo, el miércoles empezamos con God of War. Empezamos con la saga God of War, con Ascension, luego continuaremos con Peace Walker, Metal Gear Peace Walker y así. Eres tan cancelable, yo sí, yo siempre he dicho, yo soy políticamente incorrecto, tú lo sabes. Miércoles anotado, sí señor, sí. Sí, pues mañana tengo que ir al médico, entonces no puedo. El martes tengo que llevar el coche al taller, no puedo. Así que tendrá que ser el miércoles. Sí señor. Es lo que hay. El miércoles empezamos con el God of War Ascension. Empezamos con Kratos pegando hostias ahí en la antigua Grecia y en los dioses griegos, pim pam pum, y empezamos con su historia. Que es eso, lo vamos a jugar todos de un tirón. Lo he dicho intercalándolos con los Metal Gear. Vamos, pim pam, pim pam, pim pam. Y espérate que no me dé la neura y para entonces me voy a comprar la PlayStation 5 y continuemos con los actuales. Con el de Play 4 y el Ragnarok. Todo puede ser, todo puede ser. ¿Quién sabe antes? Pronto lo sabremos. Aquí en Corre Juegos, vuestro canal de videojuegos. Señor Víctor, un abrazo muy grande para usted. Hala, me sirve. Sí. Sí, no, sí. Acabamos el año con Metal Gear y God of War, Nos vamos de raid con Tindro. Seguro que nos agradece la visita. Ah, está Tindro por ahí. Pues sí. Voy a despedirme de los de YouTube y vamos para allá. Así que ya sabéis, chavales, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias. Un abrazo y nos vemos en el próximo directo. Venga, hasta luego. Chao, colacao.